Bueno, pues ya acaban de verlo. Vamos a hablar ahora de salud bucodental y vamos a hacerlo con Javier Satorres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también hoy vienes acompañado del doctor Giovanni Di Franco. Buenas tardes. Muy buenas. Gracias a los dos por estar aquí, porque saben que de vez en cuando abrimos esta ventana. Tenemos que saber, tenemos que cuidarnos, la boca es muy importante, pero hay que ponerse siempre en las manos de profesionales. Esto es casi más importante, ¿verdad? Porque de vez en cuando pues hacen unas cositas que no están bien luego para la vida. Vamos a hablar hoy de implantes de carga inmediata. A mí me gustaría, como por centrar, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, realmente la diferencia es abismal entre un implante convencional, una técnica de colocación de implante convencional y una técnica de carga inmediata. Pensar simplemente que antes con el implante convencional, cuando venía un paciente a nuestra clínica y teníamos que quitar el diente, el paciente pues pasaba por una primera cirugía para quitar este diente, esperamos unos meses, hacíamos una segunda cirugía para colocar el implante y ya una tercera cirugía para destapar este implante. Sin embargo, hoy en día, con la técnica de implantes inmediatos, post-extracción, lo que logramos es reducir estas tres citas en una misma cita. Entonces, el mismo día nosotros quitamos el diente, limpiamos incluso la infección o el granuloma que pueda existir debajo de este diente y colocamos el implante en el hueco que ya ha dejado la raíz. Entonces, estas tres fases, estas tres cirugías, se convierten en una sola cita y en una sola cirugía. Y cuando incluso ya tenemos el compromiso estético del paciente, a lo mejor pues la pieza es de la zona anterior, pues incluso podremos colocar un diente fijo provisional atornillado al mismo implante que hemos colocado por la mañana. Parece un gran avance, ¿no? Es un gran avance porque, sobre todo, como comentaba el doctor, a nivel de demanda estética, pues el hecho de que un diente que ha fracasado, que en ese mismo día y que hay que extraerlo, que en ese mismo día el paciente se le pueda devolver ese diente y rellenar, digamos, ese hueco de una forma, además, bastante segura, pues es un avance muy grande. Antes se hacían cositas removibles, provisionales, que Sí. no eran tan cómodos. Pues bueno, sí. Mira, de hecho, este lunes tuvimos la cirugía, en Paterna, y la demanda fundamental de la paciente, que es una paciente que trabajaba en un hotel, entonces de cara al público, era que uno, no tenía tiempo, y dos, que no podía ir en ningún momento sin dientes. Nosotros realizamos la cirugía de los 4 incisivos anteriores, bueno, por pérdida de hueso, fracturas de raíces, entonces sustituimos la zona anterior con 2 implantes, tomamos medidas y esto a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde la paciente está ya saliendo con sus dientes fijos para irse a su casa a descansar y el día siguiente se fue a trabajar. Nadie reconoció que le habíamos hecho algo y sobre todo, bueno, la tranquilidad de la paciente de haberle dicho que se podía hacer y en muchos sitios pues le habían dicho que no había posibilidad, que se tenía que poner un removible, que llevar un tiempo con los implantes debajo de la encía, luego destaparlos. Entonces, bueno, eso facilita muchísimo tanto a nosotros como al paciente el día a día. Claro, ¿desde cuándo se hace esto? Eso ya es una técnica que se puede decir que lleva más de 15-20 años. Es una técnica que se habla de implantología avanzada y al principio de esta técnica no todos los cirujanos, los dentistas estaban convencidos sobre esta técnica. ¿Por qué? Porque no se conocía bien el protocolo, cómo realizar la cirugía, cómo anclar los implantes para que se pudiera atornillar un provisional, por ejemplo, y sobre todo el protocolo postoperatorio, ¿no? El paciente puede tener con la carga inmediata una dieta de consistencia moderada, sin ningún problema la misma noche. De hecho, nosotros en muchos casos, cuando realizamos la cirugía de un bimaxilar, es decir, retiramos los dientes tanto en la parte superior y la inferior, por la misma noche de la operación, el paciente se puede ir a su casa y tomar una tortilla, algo bastante fresquito, eso sí, que es lo importante durante la cirugía, después, en el día de la cirugía, pero bueno, ya... ¿Pero eso cómo puede ser? O sea, Sí, nosotros siempre decimos, para el chuletón tendrás que esperarte 3 o 4 meses. Pero desde el primer momento sí que puede ya, pues eso, una dieta blanda, sólida, pero blanda, moderada, sí que se puede. Y bueno, esto es gracias a, como ahora te comentará el doctor, pues bueno, a una forma muy especializada de trabajar, a un tipo de implantes muy específicos para este tipo de tratamientos. Y bueno, eso es lo que realmente nos permite, y además contar en nuestro caso
con un equipo muy especializado, encabezado por el doctor Giovanni Franco, que, bueno, que tiene mucha experiencia ya realmente con este tipo de tratamientos y que su filosofía desde un principio es planificar el caso para poderlo llevar a cabo de esta manera. Claro. Yo sobre todo quiero destacar que yo siempre he coincidido en la forma de trabajar con Javier en el caso de la carga inmediata, porque ambos dos, si pensamos en el paciente, pero pensamos en una cirugía protésicamente guiada. ¿Qué quiere decir? Que el paciente le da igual si el implante sea más largo, más fino, si lo pongamos recto, torcido, pero nosotros estamos pensando en colocar el implante para que luego la prótesis, los dientes que vayamos a colocar en un futuro sean estén en la perfecta posición, en la perfecta situación para que luego se pueda rehabilitar de la forma más natural y que no haya posible. problemas, ¿no? Porque al final luego eso, si no se pone bien, puede generar a lo mejor algún tipo de rechazo, ¿no? Claro, es evidente que hay muchos casos donde muchos implantes se pueden intentar anclar, pero bueno, como ha dicho el doctor, nosotros utilizamos unos implantes que son específicos para este tipo de carga y luego además, evidentemente, hay que remarcar el hecho de que en muchas situaciones el hueso del paciente que te puedas encontrar, yo personalmente como cirujano oral le encuentro huesos pues a lo mejor muy blandos en algunos momentos, que esto es uno de los factores que podrían determinar el fracaso de una carga inmediata. Entonces lo que vamos a hacer es anclar estos implantes en zonas anatómicas diferentes, como pueden ser la base de la nariz, de la base del suelo maxilar. Entonces, es para encontrar una bicorticalización y por esta razón tener más fuerza y el implante que esté bien fuerte para poder colocar un provisional. ¿Cómo vas a poner una muela en la nariz? No, realmente son zonas anatómicas donde nosotros buscamos que el implante esté bien posicionado en esta zona porque es una calidad de hueso muy específico, un hueso muy duro que nos da una tranquilidad a la hora de poder colocar una carga inmediata. Sí, en definitiva, aparte de todos estos conceptos técnicos, lo importante pues es tener claro que hay un gran conocimiento de la zona donde se está trabajando y esto al final, esa especialidad es la que nos permite el que nosotros podamos darle al paciente lo que quiere, que es realmente sus dientes funcionales, estéticos y si encima puede ser en el mismo día en el que tenemos que retirar, pues, quitar los dientes que están en mal estado o bueno, si ya es un paciente que viene desdentado, si es en ese mismo día además darle todas esas cualidades, pues tanto mejor. ¿Hay límite de edad para estos implantes? Bueno, mira, como todo, un poco, ¿no? Como todas las cirugías. Yo puedo decir que la paciente más mayor que he operado tenía 94 años y evidentemente toda su familia no le aconsejaba realizarse una rehabilitación porque además estamos hablando de rehabilitaciones totales, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y la señora, la única cosa que dijo a sus hijos, que ella quería seguir viviendo los años que tenía que vivir con sus dientes y poderse comer un bocadillo de calamares. Entonces, claro, nosotros allí lo que hicimos pues fue volcarnos al máximo con la paciente, evidentemente todo bajo una supervisión de un equipo de anestesistas. Realizamos la cirugía y prácticamente a la tarde, sobre las 6, las 7, pudimos colocar las 20 piezas prácticamente, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y la paciente ya por la tarde no comer el bocadillo de calamar que que quisiera, pero bueno, ya tortilla francesa, pescadito, todas pueden comer de todo prácticamente, como excepto ya, pues, por ejemplo, frutos secos, o a lo mejor morder una manzana, un bocadillo, estirar. Simplemente le pedimos paciencia para los primeros 2-3 meses, que es el tiempo que necesitamos de osteointegración del implante, que el implante se fije bien al hueso y luego ya, yo siempre le digo, bueno, luego ya chuletas y chuletones, sin ningún problema. En realidad no estaría tan relacionado con la edad, sino con el estado de salud general. Eso es. Siempre hacemos una historia clínica del paciente, una anamnesis, recopilamos datos y ya digo, no tiene tanto que ver la edad que tenga el paciente, sino pues bueno, si tiene alguna patología previa, si toma determinada medicación y normalmente en la mayoría de los casos tampoco hay, afortunadamente, hay pocos casos en los que haya contraindicaciones absolutas. Sí que a lo mejor hay contraindicaciones relativas, cosas que tenemos que modificar o que tener en cuenta a la hora de realizar la intervención, pero contraindicaciones absolutas como tal en pocos casos. Sí.
Me parece súper razonable, vaya por delante, el razonamiento de la paciente de 94 años, Sí. vivir con una calidad de vida suficiente para poder comer. O sea, me Claro, parece sí. una cosa súper razonable. Ahora, la recuperación de toda la boca entera, Sí. o sea, eso es así. O sea, te pongo toda la boca entera y tú te puedes comer un bocadillo a las 4 horas. O sea, no de calamares, insistimos, una tortilla te puedes comer. Sí, a ver. O sea, lo que sea, es que me parece a cualquier ver, cosa que te comas. Piensa que el paciente está bajo un tratamiento, evidentemente, de antiinflamatorios. Sí, por eso, que lo digo por eso, porque si es toda la boca tendrá que doler. Ya te puedo decir que hay muchísimos pacientes a que nosotros aconsejamos y muchas veces pues, alternen antiinflamatorios cada 4 horas, si es una intervención un poquito más compleja, pero hay muchos pacientes que vienen a la clínica e incluso el día siguiente nos llaman y dicen, oye, ¿es obligatorio que yo me tome? Que a mí no me duele nada, ¿no? Hay muchos, evidentemente hay factores y hay muchos diferentes tipos sí. de cirugías y diferentes tipos de pacientes, pero hay muchísimos pacientes que simplemente con un paracetamol cada 8 horas o un ibuprofeno pueden seguir perfectamente. Realmente sí, evidentemente hay un proceso inflamatorio porque no se está haciendo a la pared, se está haciendo sobre el paciente, exacto. ¿no? Pero no, dolor como tal no hay, es un procedimiento indoloro, hay inflamación, pueden haber ciertas molestias, pero ya digo, dolor como tal no lo hay. Y tal como dice el doctor, de hecho muchas veces hay pacientes que, oye, si no es necesario, no hace falta que me tome el ibuprofeno, si no tienes dolor, pues no es Claro. necesario. Es más distinguir, como decía el doctor, un dolor de una molestia. Evidentemente algo de molestia el paciente puede tener, pero yo creo que muchas veces las molestias son mayores cuando ya tienes pocos dientes en la boca y tampoco los que tienes te sirven para comer o para sonreír. Entonces ya el paciente ya cuando viene a nuestro centro ya está concienciado del hecho de, bueno, tengo que tener alguna molestia, evidentemente como he tenido a lo largo de estos meses porque no estaba bien mi boca, pero bueno, al final se puede llevar adelante sin ningún tipo de problema, ¿no? Una vez que ha llegado el paciente a sus instalaciones, les ha explicado lo que necesita, ustedes le han puesto estos implantes, ¿qué pasa? ¿Hay un seguimiento? ¿Se puede seguir de cerca esto? Entiendo, ¿no? Porque Claro que también sí. habrá muchas dudas. Mira, nosotros lo que solemos hacer de normal ya el día de la cirugía, pues evidentemente antes evidentemente realizamos un estudio radiográfico previo mediante TAC, mediante escaneado intraoral, fotos y luego lo que hacemos es realizar la cirugía y en nuestro centro, después de la cirugía, le realizamos un TAC para comprobar que todos los implantes estén anclados de la mejor forma posible. Luego a la semana prácticamente se retiran los puntos. Al mes se le hace una radiografía y se ve un poco el paciente cómo lleva el tema de la cicatrización y a los 3 meses es cuando ya le volvemos a ver para dar fuerza a los implantes. Con el chuletón Eso es, con de el receta, ¿no? ya aparte ya ahí. Ahí ya empezamos la fase de fabricar lo que son los dientes definitivos. A partir de eso, los 3-4 meses desde que se colocaron los implantes. Por lo que hablábamos antes también, claro, una parte muy positiva y por la cual los pacientes también perciben muy bien el tratamiento, en este caso, es que claro, recuperan sus dientes. Nosotros este tratamiento, hace años, antes de incorporar la carga inmediata, son pacientes que le colocábamos los implantes. Esos implantes muchas veces se dejaban debajo de la encía, enterrados, se ponían los puntitos y tal, y luego se colocaban unas prótesis como provisionales, unas prótesis que eran unas prótesis dentaduras completas, con paladar de quita y pon. Claro, es simplemente eso, el hecho de llevar unas prótesis removibles que no se adaptaban bien porque la encía estaba muy tierna, con lo cual iba cambiando, se iban desajustando, se movían, daban angustia, o sea, solo eso ya, tanto a nivel físico, porque pues producían molestias, heridas, rozaduras, como a nivel psicológico, era mucho más traumático para el paciente. Sí. A día de hoy es una parte, físicamente es importante porque todo eso lo evitamos, la prótesis que lleva es totalmente estable, no tiene ningún movimiento, no va a generar esas rozaduras ni esas llagas, eso favorece mucho la percepción, bueno, y que las molestias sean menores. Y por otro lado, pues que al final es una prótesis que va a quedar pues eso, totalmente fija. Claro. Yo la cosa que quería destacar de muchos tratamientos que hacemos cuando hay pacientes que llevan prácticamente toda la vida, hemos hecho muchos, de toda la vida con prótesis de quita y pon, una vez que realizamos la cirugía y le ponemos nuestras prótesis, aunque cuando estén con las provisionales, la cosa que yo quiero destacar es que me dicen, doctor, vuelvo a notar sabores que antes no notaba, porque claro,
Pensar que las papilas gustativas están un poco en toda la boca, pero sobre todo en el paladar. Entonces, si este paladar está cubierto por una prótesis, tu percepción es totalmente diferente. Entonces, nada, pues es algo más para destacar, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Es para destacar eso, el quitar el miedo, ¿no? Ni al dolor, ni al sufrimiento, ni nada, porque verdaderamente pues no existe. Es cuestión de una intervención, pero no es destacable. En absoluto. Hay muchos casos que simplemente, bueno, realmente hay muchos pacientes que siempre nos dicen, bueno, vengo muy asustado. Los que vienen más asustados luego son los que se portan mejor, ¿verdad? Pero bueno, por otros casos, bueno, tenemos ya otras técnicas que son bueno, dar alguna medicación para que esté más relajado antes de la cirugía, o incluso a lo mejor en casos más complejos, dependiendo también de la cirugía, de las patologías del paciente, se realiza una cirugía en un entorno hospitalario con sedación y con un anestesista que esté monitorizando constantemente las constantes vitales del paciente, y esto nos deja a todos mucho más tranquilos. Entiendo que dependerá de cada caso, pero por el precio hay facilidades de pago y todo tipo de... Sí, claro. Nosotros estudiamos cada caso, valoramos realmente pues, la complejidad de la intervención, y a partir de ahí, pues, bueno, nosotros aplicamos evidentemente unas tarifas, y ya a nivel en la clínica tenemos distintas formas de pago para facilitarle al paciente pues, que pueda, digamos, acceder a este tipo de tratamientos. Que tampoco el precio es un obstáculo para llevar una boca sana y para seguir cumpliendo pues sueños, ¿no? y seguir estando feliz. Al final son tratamientos que realmente le cambian la vida a la gente, sobre todo cuando estamos hablando de arcadas completas o de bocas completas. Y lo que buscamos, nosotros en mi clínica siempre hemos apostado por eso, es que además los tratamientos que hacemos, lo que pretendemos es que sean tratamientos a largo plazo. Por eso luego requieren buenos mantenimientos, por eso es muy importante que los implantes estén colocados en su sitio, y en eso el doctor es un experto. Por eso es importante que luego los dientes que van sobre esos implantes estén ajustados y adaptados como toca, y que permitan una higiene adecuada. Todo ese tipo de factores son los que van a permitir que ese tratamiento, que al final sea duradero, y que por lo tanto pues bueno, el coste que haya supuesto se va a ver amortizado con creces. Claro que hay muchas cosas más allá detrás de una sonrisa, que es muy importante, y hay que verse bien, y sobre todo pues estar sano y feliz. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Mil gracias. Gracias, Javier, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.